Y marica, mi alma está condenada, o sea, si yo me llego a morir ahorita, la voy a pasar la eternidad de la vida quemándome en el fuego eterno. ¿Alguna vez en su vida sintieron el miedo al infierno? El miedo a que por sus pecados pasaran una eternidad entera sufriendo y siendo quemados por el fuego eterno, por el castigo divino. Bueno, hoy les vengo a hablar de un libro en el que se trata un poco de este tema y otros más, el cual me pareció genial, y es El retrato del artista adolescente de James Joyce. Como siempre, hablaré de las cosas que me parecieron interesantes y no como tal del resumen del libro. Entonces, empecemos. Y todavía lo que he dicho referente a la fuerza, cualidad e ilimitación de este fuego no es nada si se compara con su intensidad. Una intensidad que ha sido el instrumento escogido por designio divino para el castigo del alma y del cuerpo a la par. Es un fuego que procede directamente de la ira de Dios y que no obra por propia actividad, sino como un instrumento de la divina venganza. Como las aguas del bautismo purifican el alma y el cuerpo al mismo tiempo, así el fuego del castigo tortura al espíritu y la carne. Todos los sentidos de la carne sufren tortura y todas las facultades del alma al mismo tiempo. Los ojos, la impenetrable y absoluta oscuridad. La nariz, los pestilentes olores. El oído, los alaridos, bramidos e imprecaciones. El gusto, las materias corrompidas, el estiércol sofocante e indescriptible, el tacto, las punzadas de las cadenas aguijadas y púas. Y a través de los múltiples tormentos de los sentidos, el alma inmortal se ve torturada eternamente en su íntima esencia entre leguas y leguas de llamas ardientes inflamadas en los abismos por la majestad ofendida del omnipotente Dios, y alimentadas con una furia perdurable y cada vez más intensa por el soplo de la cólera de la divinidad. Bueno, esta es la historia de Stephen Dedalus, un niño que vive en Irlanda y tiene una familia irlandesa por la época en la que se estaba empezando a gestar la independencia de ese país. Eh, y pues es un niño con una crianza católica, digamos de una familia de clase media, relativamente media alta, pero es más bien media. Y pues es la historia, como nos dice el título del libro, es como el retrato del carácter y la personalidad de este chico que en el futuro será pues un artista. Dicen que es una novela semi-biográfica, entonces pues supuestamente Stephen Dedalus tiene mucho de James Joyce y por él lo podemos conocer y podemos conocer un poco de las cosas que vivió en su infancia. En primera instancia me pareció muy interesante que las primeras páginas del libro no tienen una continuidad, digamos, normal. Eh, las imágenes y las acciones pasan en la infancia de Stephen, por lo cual saltan del presente al pasado como sin un orden aparente, sino que siento yo que aquí Joyce lo que intentó fue ejemplificar o mostrar esa manera en la que los niños piensan que no es una manera necesariamente estructurada, sino que va saltando de un lugar a otro dependiendo de lo que pues está viviendo. Entonces en este principio de la novela me pareció un poquito difícil o sentí que había que estar atento y concentrado en la lectura porque las acciones van del presente al pasado, a recuerdos que él tiene o a otras situaciones que no son las que están, digamos que contando en ese momento particular del libro. Es como muy espontáneo, eh, digamos, la representación de imágenes que están pasando en el libro, pero siento yo que es porque Joyce quería expresar y ejemplificar cómo piensan los niños, que son como muy espontáneos en la manera de hablar y de pensar. Entonces por eso al principio siento que es un poco mmm, difícil o hay que estar concentrado porque estamos saltando de presente a pasado constantemente, pero lo cual me pareció muy interesante y concuerda con esos primeros recuerdos de uno cuando es niño, que son como muy esporádicos o fugaces. Entonces, pues nada, eso es al principio del libro. Obviamente desde que es niño
Stephen es un chico que es curioso y que quiere saber el fondo de las cosas y que quiere saber las razones por las cuales pasan las cosas y pasan de la manera en la que pasan. Y es como un rasgo que se va a desarrollar a través del libro en Stephen, porque vamos a ver su niñez, su adolescencia y su juventud primaria entrando pues a la adultez. Algo que me parece muy interesante del libro es que Stephen crece en un colegio y en una familia católica, por lo cual todas las preguntas que él tiene en un principio van encaminadas a ser respondidas a través pues de la religiosidad, ¿no? Por ejemplo, Stephen en un momento empieza a preguntarse por el mundo, por el universo, cuál es el motivo del universo, cómo se creó el universo, pero él es un niño muy pequeño, entonces ese pensamiento lo lleva como a pensar en los planetas, en el sistema solar, y empieza a pensar como que hay más allá de eso, que hay más allá del universo, y pues obviamente lo que le enseñan y lo que encuentra, pues es que más allá de eso está Dios, lo cual me parece muy interesante porque él es un niño muy pequeño en ese momento del libro, pero entonces ya muestra esa característica que va a tener él durante todo el libro, que es un chico pensante, que le gusta buscar respuestas y todo eso, y pues casi siempre al principio lo que uno piensa es por el mundo en general, ¿no? Entonces tengo una cita que me gustó, entonces vamos a leerla. Después del universo, ¿qué había? Nada. Pero es que había algo alrededor del universo para señalar dónde se terminaba antes de que la nada amenazase. No podía haber una muralla, pero podría haber allí una línea muy delgada, alrededor de todas las cosas. Era algo inmenso el pensar en todas las cosas y en todos los sitios. Solo Dios podría hacer eso. Trataba de imaginarse qué pensamiento tan grande tendría que ser aquel, pero solo podía pensar en Dios. Y siento yo que eso no solamente es el reflejo de Stephen, sino de la humanidad en general. Siempre que se llega a un punto en el que ya no sabemos usualmente qué hay más allá, o nuestra razón o nuestra mente no puede llegar más allá de cierto razonamiento, allí es donde aparece Dios, ¿no? Es como una frase que no recuerdo quién dice, que es como Dios es el nombre que le ponen a lo desconocido. Entonces, pues bueno, esa parte me gustó. Pero bueno, entonces Stephen crece, entra a su adolescencia, pues obviamente él a través de los años se ha dado a conocer como una persona que es inteligente, que hace buenos ensayos, que hace buena poesía, que hace representaciones en el teatro. Entonces, pues ya tenemos como una caracterización del chico que cada vez se va perfilando más hacia lo adolescente, pero luego empieza, siento yo, el punto de quiebre de la novela por la cual me pareció interesante y digamos el aspecto más interesante, y fue que cuando él empieza a crecer, pues obviamente no tiene muchos amigos, es como una persona más o menos aislada, aunque no mucho, pero le gusta mucho pasear solo por la ciudad, y en uno de esos paseos entra a un barrio donde están pues las prostitutas, ¿no? Entonces él como que tiene curiosidad sobre cómo es ese mundo y va, y digamos que la experiencia que tiene con una prostituta le termina gustando mucho y empieza a frecuentar este tipo de lugares, particularmente con una persona, tanto que ya lo empiezan a conocer a él y pues él es una persona de clase media alta, entonces le dicen señorito y bla, bla, bla. Y él está, digamos, contento o satisfecho con la situación en la que se encuentra su vida. Es decir, él pues él sabe que él quiere ser un artista, se desempeña bien en ello, tiene una suerte de reputación, incluso algunas veces gana algunas becas con las que tiene Luca y empieza a ayudar a la familia porque la familia en un punto empieza a tener como problemas monetarios. Entonces él está muy contento con eso, con sus idas a los prostíbulos y todo eso, hasta que una vez en el colegio los llevan a un retiro espiritual, y en ese retiro espiritual empiezan a tener sermones diarios relacionados al infierno. Y estos sermones le llegan mucho a él, lo hacen pensar demasiado, porque pues uno usualmente piensa en el infierno como algo relativamente normal, ¿no? Como sí, pues obviamente las llamas eternas, obviamente el sufrimiento, eh, obviamente si uno llega al infierno pues qué mal viaje, y uno va a hacer todo lo posible para estar en la gloria de Dios, y por eso existen los confesionarios y por eso uno intenta estar fuera de los pecados para que uno pueda ir a pasar la eternidad feliz al lado de Dios.
y evitar todo lo posible pasar la eternidad en el fuego eterno del infierno. Pero en este libro hay muchas páginas en las que en las que escuchamos el sermón del cura, y el sermón del cura es focalizado en describir en los detalles más mínimos el infierno y hacernos sentir todo lo que podríamos sufrir estando en él, y lo hacen de una manera demasiado explícita. Empecé el video con una cita de ese sermón, porque son varios sermones, y es como, parce, o sea, en el infierno vas a sufrir eternamente, vas a sufrir dolores, o sea, por todos los sentidos vas a sufrir, y no solamente por todos los sentidos corpóreos, sino también en el alma vas a sufrir, va a ser algo demasiado detestable que jueputa, o sea, tienes que hacer todo lo posible para no entrar allí. Entonces estos sermones le quedan muy adentro a Stephen y empieza a sentir miedo, por supuesto, porque él se lo representa como la realidad, como efectivamente yo voy a ir al infierno porque he estado pecando yendo a donde las prostitutas. Y marica, mi alma está condenada, o sea, si yo me llego a morir ahorita, la voy a pasar la eternidad de la vida quemándome en el fuego eterno. Entonces, siento yo que esta es una de las partes más geniales del libro, porque es como ese miedo que te hace sentir la religión por actuar como ellos quieren que actúes, porque de lo contrario vas a sufrir, es una amenaza, te generan miedo, como si haces eso la vas a pasar en la mierda. Tengo un par de citas más para que un poco miremos cómo es eso. Oh queridos hermanitos míos en Cristo, que no os esté destinado el oír este lenguaje, que no os esté destinado, os digo. Yo le ruego fervientemente a Dios que en el último día de la terrible cuenta ni una sola alma de las que ahora están en esta capilla pueda hallarse entre los miserables seres a los cuales el gran juez ha de mandar a apartarse para siempre de su vista, que ni uno solo de nosotros pueda oír el retumbar en sus oídos la espantosa sentencia de la condenación. Entonces es eso, es como van allá niños de 15, 16 años y reciben sermones donde les dicen actúen bien o si no van a arder en el fuego eterno. Es como una suerte de amenaza, ¿sí? Es una amenaza, es como actúe bien o si no, paila, se va a quemar horriblemente en el infierno. En el libro está muy bien detallado y muy bien escrito, tanto que uno siente el miedo. O sea, yo no soy una persona creyente, y yo leyendo este libro leía y yo decía, uff, marica, si esta mierda existe, estoy condenado, la mala para mí, me voy a quemar y a morir, y me van a hacer de todo en el infierno. Y entonces yo leía esto y yo decía, uff, puta, qué miedo, ¿será que me convierto al cristianismo? Entonces Stephen empieza a sentir culpa, empieza a sentir remordimiento de sus actos, tanto así que deja de frecuentar el prostíbulo y empieza a tener unos días de mierda en los que se siente triste, en los que se siente con miedo, en los que tiene miedo de morir en esos días, porque si llega a morirse en esos días se va al infierno. Entonces necesita redimirse, necesita entrar nuevamente a la diestra del Dios Padre, necesita nuevamente entrar en su espiritualidad y que le perdonen sus pecados, porque si hay algo en lo que es bueno Jesús es en perdonar, dicen por ahí. Entonces el man, ¿cómo va a ganarse nuevamente su salvación? Pues primero dejando de frecuentar el prostíbulo, y segundo confesándose, porque pues la manera en la que uno se salva es yendo a confesar sus pecados. Tú puedes actuar de la mierda, pero si vas y confiesas tus pecados, pues te salvas. Pero entonces ahí Stephen entra en una dicotomía o en una encrucijada que es demasiado fuerte para él, porque él tiene el miedo de morirse y de irse al infierno, pero también le da pena ir a confesar su pecado ante el cura, porque pues él sabe que los confesionarios los escucha una persona humana, una persona de carne y hueso que está encargada de perdonar tu alma para que vuelvas a estar en el favor divino. Entonces él quiere salvarse y quiere que lo perdonen de su pecado, pero no puede ir porque le da pena, tiene pena de aceptar su pecado y de que alguien lo sepa.
Entonces tiene unos días horribles en los que no se decide, pero al final el miedo que tiene, porque no es el remordimiento, él en sí mismo no se arrepiente de ir donde las prostitutas, sino que tiene miedo del castigo, ¿sí? No quiere quemarse en el infierno. Entonces ese miedo le gana y termina yendo a confesarse donde el cura, y una vez se confiesa es como una gran liberación para él y se siente re feliz porque ya se salvó del sufrimiento eterno y ya tiene asegurada nuevamente su alma en los privilegios de estar en el paraíso. Entonces digamos, esa tranquilidad que siente lo hace sentir obviamente feliz y pleno, pero entonces ahora tiene que sostenerla, es decir, no puede caer en el pecado otra vez. Y la única manera en la que tú no vas a caer en el pecado es siguiendo muy bien las instrucciones que te dan de el cómo debes actuar religiosamente, por lo cual él enfoca todas sus energías intelectuales y de juiciosidad para la religión. Entonces se vuelve un santurrón de mondad, se vuelve demasiado santurrón, y como él es una persona inteligente que hace unos grandes ensayos y hace una gran poesía, pues empieza a destacar en su colegio católico porque empieza a hacer producciones muy interesantes alrededor pues de la religiosidad, y su actuar es como súper ejemplar y todo lo hace bien, tanto así que el rector del colegio como que dice: uf, Stephen Dedalus es una chimba, es súper genial, es súper casto, es súper religioso, es súper inteligente, entonces voy a proponerle que cuando termine el colegio se vuelva cura. Entonces cuando el cura le dice esa propuesta a Stephen, él como que cae en cuenta de todo lo que está haciendo, como que dice: uff, parce, estoy siendo demasiado religioso, tanto así que me voy a convertir en un cura, y empieza a pensar sobre ello. Pero entonces pues él es una persona muy curiosa desde un principio, pero que se tornó a la religiosidad por el miedo del infierno, y ahora está nuevamente en una encrucijada que es como: fue puta, bueno, me vuelvo re religioso y dedico mi vida a Dios y no vuelvo a hacer ningún pecado ni mierda, o me vuelvo un artista y vuelvo a la poesía y vuelvo como a los pensamientos curiosos y de descifrar el mundo, y de descifrar el mundo a través de mi arte y de mi poesía y de mis ensayos. Entonces tiene un poco como esa confusión y no sabe qué va a hacer. Al final, esto es una parte que no nos cuentan en el libro, pero él termina tomando la decisión de dejar la religiosidad, de decir como que putas, estuve perdiendo el tiempo con la religiosidad y me voy a volver una persona artista. Entonces, como él es muy inteligente, se gana como una suerte de beca en una universidad fuera de su ciudad y tiene que irse, lo cual lo pone a él a pensar, pero él dice: si quiero ser un artista tengo que dejar toda mi vida, tengo que empezar una vida de nuevo. Entonces él efectivamente se va a ir de la ciudad, dejando a su familia, dejando su religiosidad, dejando sus costumbres, dejando su colegio, para empezar a vivir una nueva vida ya como un artista ateo, y de la nueva generación y de la nueva época, y pues bien bohemio y bla bla bla. Entonces el libro en general es como eso, como este personaje que desde pequeño fue bien curioso, bien, bien inclinado hacia los pensamientos y hacia entender el universo, como creció en una familia y en una ciudad católica, fue frenado por ello y tuvo una pelea interior en la cual sufrió mucho para poder desligarse de esa cultura y de esas costumbres que tenía con las cuales creció, para hacer una otra cosa, para ser un ciudadano del mundo, una persona bohemia de nuevos ideales. Entonces es eso, es como si tú quieres ser algo nuevo o algo relativamente diferente a donde tú naciste, igual tienes que luchar contra esas cruces que te pusieron desde un principio porque es con lo que creciste y va a ser difícil. Entonces creo que en general esto es lo que me gustó del libro. Obviamente tiene muchas cosas más profundas.
Siento que los recursos narrativos y literarios que tiene son muy interesantes. Es un libro que considero que está muy bien escrito, o la traductora lo tradujo genial. Em, y ya, esas son las cosas que me gustaron. Si lo han leído, me dicen qué les pareció. Si lo piensan leer, me dicen qué les pareció. Em, y ya, creo que eso es todo. Mm, sí, adiós.